Muy buenas, bienvenidos a este inicio de semana. Vamos a compartir con ustedes el plan de trading para esta semana que se inicia el día 8 de noviembre y concluye el día viernes 12, donde tendremos datos de importancia y lógicamente ya comenzamos a tener algunos movimientos en los principales mercados. Aquellos que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, director de Morefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Y como pueden ver en las imágenes, a modo de resumen de los hechos más relevantes que vamos a conocer y ya están impactando en los mercados, nuevamente, nueva semana y como ya hace varios meses hablamos de que alguno de los índices bursátiles renueva máximos históricos y esta vez fue el turno del Standard & Poor's 500 que ha superado por primera vez una cota histórica y es sin lugar a dudas noticia. También reforzamos lo que ha sucedido en el día de hoy, quizás uno de los argumentos desde el punto de vista fundamental de por qué han subido los índices, porque el Congreso de Estados Unidos ha dado luz verde al plan de infraestructura de su presidente, de Biden, por lo cual, lógicamente, siguen las inyecciones, los estímulos, independientemente de que se esté hablando de tapering. Lo cierto es que los mercados reciben esta noticia en positivo y más allá que las ganancias no han sido tan relevantes, porque el Dow Jones subió el 0,29, el Standard & Poor's tan solo el 0,09 y el Nasdaq el 0,07, esto implica una ralentización, lógicamente, del ritmo, sobre todo la que se tradujo sobre el cierre. A principio de las primeras horas había una velocidad mayor. Lo cierto es que las dudas que, bueno, por allí arriba en la parte superior estamos observando respecto al índice de precios al consumidor, la inflación que se conocerá esta semana y también obviamente el ritmo de crecimiento de Estados Unidos hace que esa subida, o por lo menos así lo explican los expertos, esa subida que venía mostrando en los últimos días sea un poco más lenta. También por otra parte tenemos que mencionar que en los inicios de semana, los días lunes, suelen ser días de menor volumen asociado y de algunos movimientos un poco más tranquilos. Pero volviendo un poco con los índices, y más allá de que el Dow Jones acumule una suba cercana al 19% en lo que va del año, el Standard & Poor's ha sido el destacado porque por primera vez en su historia ha vulnerado los 4.700 puntos y esto lo ha convertido sin lugar a duda en la estrella del día, más allá que tiene alzas superiores en lo que va del año por encima del 25%. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito del calendario económico y vamos a hablar también lo que entendemos esperan esta semana. Previamente no podemos dejar de lado que lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Que el pasado viernes se conoció el dato de empleo, el informe de empleo del mes de octubre, y superó ampliamente los pronósticos del consenso, por lo cual, lógicamente, fue un dato bien recibido por los mercados. Atentos también a la jornada del día de hoy, vimos subas del oro y, como mencionamos ahí, lo podemos observar, las cripto han tenido nuevamente revalorizaciones, no solamente Bitcoin, que sube un 5,62% y cotiza por encima de los $66.000, sino que Ethereum renueva sus máximos. Así es, lo cual esta lucha de las dos grandes criptomonedas se mantiene, ¿no? Y lo cierto es que siguen turnándose para ver quién alcanza el nuevo máximo. Bueno, hoy fue el turno de Ethereum y lo cierto es que superó los $4.600, confirmando lo que muchos creen que viene para quedarse. Sí, así es, las criptomonedas tienen existencia, acumulan historia y bueno, día a día mayor cantidad de inversores buscan resguardar sus activos en las criptomonedas. Bien, dudas, preguntas y comentarios las recibimos claramente directamente en la opción de preguntas que ustedes tienen a disposición. Voy saludando a Susana, que también se sube a los comentarios y preguntas y me saluda desde Colombia, como también a Jonathan, que hace lo propio también desde Bolivia. Vamos al calendario económico, un calendario económico que comenzó en el día de hoy con leves
como se llama, leves impactos desde los datos. Sí, ciertamente la noticia fue proveniente de Estados Unidos con la aprobación de lo que hablábamos recién, de este plan más que relevante. Sin embargo, vamos a centrarnos, ¿sí?, en datos que van a empezar a producirse a partir del día de mañana y que concentran a la inflación. ¿Por qué? Porque mañana, ¿sí?, previo al dato de inflación, en este caso mayorista en los Estados Unidos, vamos a conocer el informe de sentimiento económico SIU desde Alemania, un dato que suele y ha sido de los más importantes, sobre todo en el mercado de monedas, aquellos que operan al euro. Tenemos al SIU, el sentimiento económico desde Alemania, a las 7 a.m. mañana, previo al dato de inflación mayorista o el PPI, índice de precios al productor, que se conocerá a las 10:30. No vamos a dejar de lado varios discursos de los principales funcionarios en lo que respecta a la política monetaria de los principales bancos. ¿Por qué? Porque a las 10 a.m. Christine Lagarde va a brindar su discurso, a las 11 será el turno de Jerome Powell y un poco más tarde, a la 1 p.m., siempre hablando del horario del este, horario de Nueva York, tendremos las palabras del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra. Concluyendo la jornada a las 7:45 p.m., ya apertura del día miércoles en sesión GMT, conoceremos las palabras también del gobernador Macklem del Bank of Canada. Así que, sin lugar a duda, mañana martes tendremos datos de relevancia. Atentos a estos horarios al momento de tomar decisiones. Nos metemos ahora en el miércoles 10 de noviembre. ¿Por qué? Porque acá sí, hablando de inflación minorista, el dato que sigue la Reserva Federal para sus acciones en política monetaria, porque 10:30 conoceremos el índice de precios al consumidor, la inflación minorista en los Estados Unidos. Y como pueden observar, lógicamente, en el último tiempo vuelve a reencalentarse, vuelve a empezar a acrecentarse, lo que empieza a impulsar lo que mencionamos en los webinars anteriores, ¿no? Una inflación que ha venido a quedarse para mucho tiempo. No hay duda que las consecuencias del importante plan de estímulos que ha llevado adelante en los Estados Unidos va a impactar en lo que implique la economía americana, por lo cual este día, nos referimos al día miércoles, vamos a tener un dato que en principio es mayor al anterior. Va a subir 2 décimas de 0,4 a 0,6. Atentos que sin lugar a duda veremos movimientos minutos previos y no hay duda que será el causante de la gran cantidad de movimientos en las siguientes horas de la jornada americana. Junto con la inflación minorista conoceremos a los datos de las peticiones de subsidio por desempleo, las cuales parece que han tomado tendencia claramente a la baja y se espera una nueva caída. Los datos por debajo de los esperados suelen ser buenos para los mercados y lógicamente buenos para el dólar americano. Concluyendo los datos de la jornada, vamos a destacar también los datos de inventario de petróleo, en un petróleo que viene subiendo su precio y parece que la senda alcista también se va a extender por un tiempo importante. Así que el día miércoles a las 12:30 cerramos, a nuestro entender, los datos más relevantes en la sesión americana con los inventarios de petróleo. Aquellos que operen la sesión asiática ya del día jueves, en el cierre del día miércoles, agenden 9:30 p.m. desde Australia el cambio de empleo como también la tasa de desempleo. Vamos ahora al jueves 11 de noviembre y vamos a estar atentos a una jornada con escasez de datos de alto impacto, por lo cual luego de lo producido el día martes y el día miércoles entendemos que será una buena jornada para aprovecharse de los movimientos técnicos una vez que el mercado haya tomado decisión. Atentos también a modo de, ¿cómo se llama?, de warning, ¿no?, como dicen los americanos, de cuidado. ¿Por qué? Porque tendremos festivos en Francia, también en Canadá y en Estados Unidos. Así que atentos. ¿Por qué? Porque lógicamente los mercados tendrán menor volumen, por lo cual se puede producir una mayor volatilidad durante la jornada del día jueves. Yendo al viernes y cerrando la segunda semana del mes de noviembre, tendremos un único dato de medio impacto, a nuestro entender, que puede impactar en el mercado.
que es el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, un dato que es también considerado y, lógicamente, se espera en este impulso alcista de la economía americana una leve suba de 71.7 a 72.5. Tentativamente estará el reporte del Tesoro de los Estados Unidos, un dato que no se ha fijado horario y puede o no impactar en los mercados. ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de meternos directamente en análisis de mercado? Sin duda la parte de este espacio que más he seguido de cerca por ustedes. ¿Por qué? Porque tratamos de analizar posibles escenarios futuros, no solamente en el mercado Forex, también en commodities y también en índices bursátiles. Bienvenido Germán, que me saluda. Si alguna otra persona más que quiera acercarme a alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, es más que bienvenida. La semana pasada hablamos de la libra, hablamos del euro. Hoy vamos a meternos un poco en el mundo del dólar canadiense. ¿Por qué? Porque parece a propósito, pero ciertamente el análisis técnico nos ayuda y esos patrones que los mencionamos en formación, parece ser que semana a semana, día a día, se confirma su presencia y nos regala claramente estas zonas. La semana pasada en los webinarios hablábamos de la direccionalidad del mercado y los movimientos laterales. Gran parte del tiempo los mercados suelen estar en movimientos en rango y la menor parte del tiempo está en forma tendencial. Fíjense en este caso el dólar americano versus el dólar canadiense, que nos viene regalando una fuerte caída luego de a respetar una muy fuerte zona de máximos en 46.40, 46.50, aproximadamente desde el mes de marzo del 2020 nos mostró una muy fuerte caída, una fortaleza del dólar canadiense versus la debilidad del dólar americano. Sin embargo, en el último tiempo estamos observando una lateralización. Fíjense, ¿por qué lateralización? Porque luego de una caída tan brusca, que acumuló aproximadamente unos 2.600 pips, la corrección ha sido cerca de 840, 860. Estamos hablando de no llegar a un 30% del total recorrido. Y a partir de ahí, si uno también mide el tiempo, la velocidad, fíjense que en 64 semanas ha mostrado la caída y en este momento lleva 25 semanas, no llegó todavía al 50% de lateralización, por lo cual requiere el paso del tiempo antes de mostrar un movimiento de cambio direccional. Si vamos a gráficos diarios en el dólar americano, dólar canadiense, lo que estamos apreciando lógicamente es que pareciera se esté produciendo una recuperación del dólar americano a partir de varios intentos fallidos de continuar a la baja. Podría estar formando una suerte de cuña, la cual es un patrón de continuación a la baja, pero hasta que no se quiebre esa zona en el aumento de mínimos ascendentes, que está pasando muy cerca de 1.2360, podríamos argumentar que suben las probabilidades de una recuperación del par. Hay un primer intento en gráficos diarios y hay un segundo intento claramente que nos podría indicar el desarrollo de un posible patrón de doble suelo, este patrón que nos marca un movimiento direccional alcista en caso de que sea vulnerado estos niveles que ha formado de máximos en la semana pasada. Aproximadamente 1.2460, 70 es la zona a respetar, nuestra zona de inflexión, y por encima de la misma podríamos ver una suba hasta los niveles cercanos a 26. Así que nos ponemos alcistas por encima de 1.24, 70, 80 hasta unos 20, a 1.26, unos 120, 130 pips que podría desarrollar en los próximos días. Por debajo de 1.2360, 1.2330, ahí sí nos ponemos a la baja, estaría quebrando esta zona de mínimos ascendentes, estaría confirmando la cuña, en este caso en sentido alcista, y lógicamente un recorrido a la baja con zonas próximas en 1.2140 y un poco más abajo en 1.2020 para nuestra estimación del dólar americano versus el dólar canadiense. Hace tiempo que nos metemos en el mundo del franco suizo. Sin lugar a duda, el franco suizo nos ha regalado una debilidad después de la intervención que tuvo el Banco Central, si mal no recuerdo, en enero del año 2015. ¿Por qué? Porque a partir de allí perdió mucha credibilidad en el trading y ha perdido también mucho volumen operado. Lo cierto es que si lo apreciamos en gráficos semanales, una fuerte caída del dólar americano en el último tiempo, a partir de abril del 2019 hasta la actualidad, nos ha marcado sí
como decíamos recién, desde mayo a abril de 2019, una cantidad de 86 semanas en forma consecutiva a la baja, y a partir de ahí acumula aproximadamente unas 45. Fíjense que el 50% del tiempo ha estado oscilando en las últimas semanas, en los últimos meses. Lo mide también para entender un poco el recorrido del ida y vuelta. ¿Cuál es la tendencia en este momento del franco suizo? Bueno, lo estamos viendo aquí claramente. Hay un movimiento en rango que ha impedido nuevos movimientos a la baja. Hace rato que tenemos marcada esta zona muy cercana a 0,93 que está impidiendo una corrección mayor, una recuperación del par. Lo cierto es que si uno empieza a observar intentos fallidos, trata de predecir que se empieza a formar una figura quizás de cambio direccional, y aquellos que venimos claramente en sentido a la baja o posicionados contra el dólar americano, a medida que pasa el tiempo y sin que se formen nuevos niveles mínimos, tenemos que empezar a evaluar un cambio direccional. En este caso, fíjense en esta línea que la vamos a cambiar de color para diferenciarla de la línea tendencial bajista mayor. Le vamos a poner un color celeste. Lo que estamos observando es el desarrollo de mínimos ascendentes que vienen conformando lógicamente una barrera ante un incremento mayor del movimiento tendencial. Entonces, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 mínimos ascendentes que hacen que el paso del tiempo indique el incremento de valorar o darle mayor valor a un cambio de escenario. Se acota también por otro lado el recorrido. Fíjense que entre 0,9070 y 0,93 son 230 pips en gráficos semanales donde oscila el par con una muy fuerte zona de resistencia y, como decíamos, con mínimos ascendentes. Si nos vamos a gráficos diarios, fíjense también que vuelve a respetar esta zona de mínimos ascendentes que tenemos marcada. Y en caso de no poder vulnerarla, tenemos que hablar o decantarnos por un escenario alcista. La suba de precios por encima de 0,9150-60 nos podría indicar un recorrido bastante franco hasta 0,9230, 0,9240, donde desarrollar trading. ¿Dónde nos podemos, en cambio de escenario en este activo, en este par? Por encima de 0,93 y mientras que no quiebre la zona de 0,9070. El quiebre 0,9070 ¿sí? Nos hace evaluar que el par vuelve a su tendencia mayor, y lógicamente las zonas a tener en cuenta es 0,9020 y un poquito por debajo en 0,8950. Bien, vimos del dólar americano versus el dólar canadiense, estamos hablando del dólar americano versus el franco. El otro día hicimos hincapié en uno de los activos más relevantes y hablamos del oro, y hoy no podemos dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque fíjense lo que ha hecho el oro. Ha abandonado los niveles que venía teniendo de máximo en las últimas jornadas diarias, quiebra la zona de 1800 y se nos pone en una zona crítica en tendencia mayor, porque entre 1828 y 1830 vamos a 1835. Esa es la zona nuestra clave. Entonces nos vamos a posicionar en 1835. ¿Por qué? Porque entendemos que si el oro avanza en su movimiento direccional alcista, nos regala un quiebre de la zona de 1835, podríamos ver una extensión del recorrido alcista en esta semana. ¿Cuál puede ser el argumento desde el punto de vista fundamental? Sin lugar a duda, la inflación. Esta inflación que viene haciendo ruido desde hace mucho tiempo, de que tiene implícito la pérdida del valor del dinero y lógicamente el resguardo en activos, ¿sí? de valor, como por ejemplo las criptos que están impactando, y por qué no el histórico metal dorado. 1835, tan solo $10 separan del precio actual. Es nuestra zona de resistencia e inflexión clave para un recorrido tendencial mayor. De superarse, tenemos que hablar de 1855 y, por qué no, 1875 como siguientes zonas de resistencia. ¿Cuál es nuestro nivel de soporte? 1815 y un poco por debajo en 1800. Volvemos a hacer hincapié en que la zona entre 1832 y 35 es muy fuerte el nivel de resistencia.
lo cual lógicamente deberíamos ver un quiebre semanal por encima de esta zona para evaluar un recorrido tendencial mayor en las próximas semanas. Bien, aquí José me saluda, me dice, por favor, te pido que analices el Dow Jones. Acá te voy a fallar, estamos un poco cortos de tiempos y le quería dar pie en el día de hoy al que ha generado un nuevo máximo histórico. ¿Por qué? Porque ha alcanzado superar los $4.700, más allá que en este momento retrocede. Sí, así es. El Standard & Poor's 500 nos ha regalado máximos históricos por encima de $4.700 y fíjense la cantidad de jornadas con mínimos fuertemente ascendentes. Cuando uno analiza un instrumento, lo que empieza a formar es a partir de líneas directrices comprender su movimiento direccional mayor. En este caso, en gráficos semanales o diarios, vemos claramente mínimos ascendentes que en algún momento tuvieron una velocidad mayor, que han cedido posiciones y en este momento claramente retoma la tendencia alcista y pareciera que luego de regalarnos una formación, como si fuese un pennant, acelera sus recorridos. Y si vemos lo que viene sucediendo en las últimas jornadas diarias, nos regala aproximadamente unas 8 sesiones diarias en forma alcista. Doble intento en la zona de 4.715 y 4.718. Podríamos empezar a evaluar una suerte de corrección desde los niveles actuales. Aquellos que siguen el chartismo, fíjense que el RSI a partir de 4 horas empieza a debilitarse y tenemos un doble intento que en primer lugar podría indicar un movimiento lateral y una continuación. Esa figura de lateralización a partir de máximos descendentes por un lado y por otro lado de mínimos ascendentes podría tratarse de una suerte de triángulo simétrico o una suerte de banderín, lo que indicaría por encima de 4.705, 4.703 una nueva suba en este índice americano que acaba de regalar los máximos históricos y observar un movimiento tendencial por lo menos hasta 4.740, 4.750. Ahora bien, intento fallido, que ya tiene 2, podría indicarnos una corrección mayor. Aquí nos vamos a valer de una de las herramientas predilectas en la cual hemos estudiado mucho y ponemos a disposición de aquellos que desean estudiar. Nos referimos a Fibonacci y sus retrocesos. Sí, hemos desarrollado la tesis de grado hace muchos años, estudiamos y aplicamos gran cantidad de nuestros sistemas y señales, las cuales en las últimas jornadas estamos compartiendo en forma gratuita a aquellas personas que tengan cuenta con XM, la cual estoy invitando a todos ustedes a suscribirse en caso de desearlo a info@molefex para recibir los recorridos. ¿Qué significa esto? Que en caso de quebrarse 4.680, tenemos zona siguiente en 4.650 y un poquito por debajo en 4.620. Allí tenemos una muy fuerte zona donde en este momento se encuentra el 23.6 de Fibonacci y su quiebre nos podría llevar hasta la zona del 38 que está entre 4.560 y 4.570, donde desde allí, en caso de desarrollar un movimiento direccional, podríamos observar un nuevo impulso en dirección alcista a modo de rebote. ¿Dudas, preguntas y comentarios? Ya como estamos llegando al cierre de esta presentación, donde les recordamos que hemos inaugurado el nuevo portal www.molefex.com, donde además de conocer un poco de nuestra historia, conocer nuestros servicios, tienen la opción de academia, donde compartimos la mayor cantidad, mejor dicho, los videos de mayor cantidad de likes de nuestro canal de YouTube, el cual también están invitados a suscribirse en YouTube Molefex. Cualquier duda o preguntas que tengan, siempre nos pueden escribir, contactar. Hay varios de ustedes que los leo en este momento que nos escriben en forma continua y hemos generado una suerte de relación virtual. Hasta la próxima, espero que tengan una gran semana de trading, atenta a la inflación, al índice SIU y a otros tantos datos que seguramente nos regalarán movimientos. Será hasta la próxima, un placer nuevamente, los saluda Facundo Molina.